Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es viernes 21 de junio del 2024 y como cada semana estoy con Juan Ignacio Marrón en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pues muy bien, esperando el vencimiento trimestral de derivados, con mucha atención. Y por ahí también por Madrid tengo a Samuel Abraldes. ¿Qué tal andas? Buenos días, con buen tiempo, ¿no? Y luego yo me tocará en la radio a las 9:15, que me imagino que saldrá algo de esta tarde. Qué bueno. A las 9:15 de la noche hoy viernes. Ah, no, a las 8:15, perdón, a las 8 y 8:15, cuarto en Radio Intereconomía. en Radio Intereconomía. Vale, lo digo para todo el que lo quiera escuchar, pues que sintonice por Vale. internet, que se puede escuchar online la radio y nada, ahí te tendrá comentando la actualidad. Bueno, chicos, hoy habíamos quedado en dedicarlo a hacer un monográfico del paper que presentaron hace relativamente poco Michael Mauboussin, que siempre me cuesta pronunciarlo, y Dan Callahan para Morgan Stanley, en el que hablaban de la concentración de mercado, ¿vale? Y esto es un tema muy recurrente que hemos hablado aquí alguna vez, que es un tema dentro de lo que es la industria de, bueno, cuando hablamos del mercado, ¿qué es el mercado? Tenemos una serie de índices, como por ejemplo el SP500, que es referencia mundial, pero claro, ese índice tiene una particularidad y es que hay algunas pocas compañías que pesan muy poco, perdón, que pesan mucho, es decir, pocas compañías que pesan mucho sobre el global del índice. Entonces, bueno, eso genera un montón de temas relacionados, de debates sobre si qué es si la bolsa puede estar cara o lo que puede estar caro es simplemente ese grupito de empresas concretas a las cuales, a las más importantes, se le ha llamado las famosas siete magníficas, antes eran las famosas FANG, se le va cambiando el nombre, pero básicamente siempre hablar de eso, de la concentración que tiene el mercado en muy pocas compañías. Bueno, sobre eso, estos señores han hecho un paper muy interesante que os podemos poner en la descripción del vídeo para que vosotros lo descarguéis y lo leáis. Y aquí Samuel le pedimos el favor de si podía hacer una pequeña presentación para intentar mostrar los datos más importantes de este estudio. Pero antes de ir a él, me gustaría que Juan Ignacio nos hablara de un indicador, porque, bueno, él, si no lo sabéis, creo que es un momento para conocerlo, para saberlo. Él tiene un canal de Telegram llamado Inversores Institucionales, totalmente gratuito, totalmente abierto, donde creo que hay ya más de 2.000, 3.000 participantes, en el que... 2.300 personas. Sí, sí. Sí, sabía que eran ese 2 y 3, no sabía cómo estaban puestos. Donde Juan Ignacio comparte su visión de mercado, sus niveles, sus reflexiones y también, como en el último caso, un indicador que es un indicador de tendencia con zonas de giro, creo que se llama, que si no me equivoco es para Pro Real Time. Lo acabas de anunciar hace muy poquito y Sí. bueno, creo que es un buen espacio para que expliques de qué va ese indicador, si lo ves conveniente. Fenomenal, pues muchas gracias. Dentro de la información que comparto en Inversores Institucionales y que conforma la metodología del canal, que tiene el mismo nombre, hay tres conceptos. Está por un lado los niveles institucionales, es decir, dónde se posiciona los inversores institucionales y por qué tiene influencia eso en la forma en la que se comporta después cada uno de los activos. Dos, los niveles gamma, es decir, qué ocurre en el mercado de opciones y cómo eso se va traduciendo también a la cotización de los activos. Y tres, las zonas de giro. Para las zonas de giro hay dos indicadores que forman un pack para Pro Real Time, que ya lo teníamos y que bueno, pues yo creo que ayuda mucho a identificar el punto en el que se encuentra cada uno de los activos en distintos órdenes, en el de más corto plazo, el orden menor, en el orden principal de algo más largo plazo. Y ahora lo que hemos sacado es un indicador que te analiza y es un complemento de esos indicadores de zonas de giro porque te ayuda a determinar hora a hora cómo va cambiando la tendencia tanto de orden menor como de orden principal, utilizando información que ya conocemos ha pasado, pero también mirando hacia el futuro con un concepto que llamamos zonas de giro potenciales, que es simplemente hacia dónde puede evolucionar el precio y que en caso de alcanzar esas regiones de precio, simplemente se identificaría la siguiente potencial punto de inflexión en el mercado. Eso nos ayuda a determinar hacia dónde puede
dirigirse y, por lo tanto, si puede haber cambios o no en las tendencias actuales que van presentando tanto de orden menor como de orden principal. Fenomenal. No sé si quieres compartir un poco, bueno, visualmente a ver cómo funciona el indicador, si te parece bien. Nada, vale. En un minuto. Mira, estamos viendo aquí el gráfico del SP500, donde en el gráfico estamos viendo las zonas de giro, es decir, la información que ya teníamos de los indicadores anteriores, incluyendo las zonas de giro potenciales, lo que puede llegar a ocurrir a futuro, y el indicador que acabamos de publicar ayer mismo, sin ir más lejos, es toda esta parte que aparece aquí abajo y que nos está indicando con un código de colores simplemente si estamos ante una tendencia principal pues alcista, bajista o lateral. Cuando es verde, la primera línea nos dice que estamos ante una tendencia alcista de orden principal. La segunda línea nos dice que a futuro puede seguir siendo alcista. La de orden menor es alcista actualmente y puede convertirse de nuevo, continuar siendo alcista. Y nos está indicando cómo en determinados momentos, vamos a centrar la atención, por ejemplo, en estas velas de aquí, pues resulta que en el orden menor habría riesgo de que pasara a ser un mercado lateral o aquí que pudiera pasar a ser potencialmente bajista. Entonces, claro, cuando echas un vistazo a lo que está sucediendo en el mercado, te das cuenta de que gracias a indicadores de este tipo, que son pues, 100% automáticos y que te sirven para cualquier activo, vas viendo cómo se va desarrollando las tendencias de orden menor, se van traduciendo, por ejemplo, en movimientos que afectan al orden principal y que van cambiando las perspectivas y que pueden ir permeando progresivamente, ¿no? Una tendencia alcista, ir pasando a lateral, a bajista, y cómo se vuelve a recuperar de nuevo la tendencia alcista según se van cumpliendo determinadas condiciones. Todo eso, pues al final, el tener un apoyo gráfico visual, pues pretendemos con esto pues, acercar sobre todo el mundo cuantitativo, que es aparentemente muy complicado, y hacerlo accesible a cualquiera, con independencia del grado de formación técnica, matemática, y que lo pueda utilizar y aprovecharse pues para integrarlo con el enfoque que utilice habitualmente, que no pretendamos cambiarlo, simplemente ser un complemento más que información que le pueda servir para su toma de decisiones, sin más. Como un semáforo, ¿no? Básicamente. Es un semáforo, sí. Qué sí, bueno. para que sea lo más fácil de entender y que no suponga ningún tipo de esfuerzo. Y se actualiza todas las horas, hora a hora, vas viendo cómo va cambiando. Con lo cual, pues bueno, a mí pues, personalmente en mi operativa diaria a mí me ayuda y lo que espero es que también le pueda ayudar a cualquier otra persona con independencia del enfoque que utilicen. Es un complemento más. Qué bueno, qué interesante. Bueno, yo creo que aquí es invitar a la gente a que entre al canal de Telegram, Inversores Institucionales, y allí, bueno, lo vea y pueda contactar contigo para cualquier duda, pero vamos, me gusta, creo que tiene muy buena pinta y a mí yo soy muy defensor además de todo este tipo de ayudas relativamente sencillas de entender, ¿sabes? Porque si nos ponemos un panel que parezca un avión, pues, bueno, hay gente que tiene mucha capacidad, ¿no? de interpretar mucha información compleja, pero bueno, creo que lo sencillo y efectivo, si está bien fundamentado, es de mucho valor. Sí, hay mucha información contenida y al final lo traducimos simplemente a oye, verde, amarillo o rojo. El cómo se llega hasta esas conclusiones se las ahorramos al usuario. Hay mucho cálculo por detrás, pero creemos que lo importante es ir a lo esencial, que es esto. Bueno, esperamos haberlo conseguido. Hace unos años, ¿no? En una reunión con uno de los premios Nobel, ¿no? Con Merton, le preguntaban ¿y cómo se calcula Black-Scholes? ¿no? Y dice, dele usted a la tecla PF9 y ahí obtendrá el resultado. Efectivamente. Tal cual. Así debe ser, además. Qué bueno. Pues me gusta. Ha salido hace poquito, así que, bueno, está todavía ahí fresco. Sí. Nada, pues esa queda invitación. Y ahora, Samuel, te toca lo más feo, lo más duro, la teoría. Lo siento mucho. Que es hablar de, bueno, de este paper, ¿no? De Mauboussin y de Callahan, de Morgan Stanley, sobre
el Stock Market Concentration, ¿no? La concentración bursátil. Así Iron, que, bueno, sí, todo en la tuyo, Samuel. siguiente, vale, en la siguiente tenéis, vamos a hablar de la concentración bursátil. El paper está en la siguiente slide, ¿no? Que como dice, no puedo, sí, como dice Enrique, estará en la descripción del vídeo, ¿no? De Stock Market Concentration. Entonces, bueno, pues es un análisis que yo he utilizado de base y luego he cogido otros elementos que venían en las notas, ¿no? Y luego también me he empezado a bucear por el mercado y ver exactamente qué es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es la concentración? Y vamos a hacernos una serie de preguntas y luego vamos a ver qué conclusiones a la vista de los datos, ¿no? Que tenemos. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar alguna sorpresa. Nada nuevo bajo el sol, porque todo lo que está ocurriendo ha pasado antes. Hablabais de las FANG, hablabais de los Magníficos 7, pues vamos a hablar de los Nifty 50, de la época de 1970, que al fin y al cabo pues es básicamente algo muy parecido a lo que nos está ocurriendo en la actualidad, ¿vale? Si pasamos... Sí, por un tema de logística seré yo el que pase Sí. las slides, por tanto, bueno, Samuel está obligado a decirme cuándo debo pasar y no, lo digo para que la gente no se extrañe. No se extrañe que diga, ¿qué está mandando, no? Bueno, Sí. aquí el objetivo principal de este paper y de cualquier otro paper en la inversión, y eso lo veis también en lo que acaba de mostrar Juan Ignacio, pues es el coste de oportunidad, porque evidentemente si nos confundimos en un activo, pues vamos a perder oportunidades, ¿no? Y aquí quiero hacer mención a una cosa. Este paper va desde el punto de vista profesional. ¿De acuerdo? Luego, por lo tanto, es evidente que alguien que esté haciendo puro trading, ¿no? Y diga, joder, pues si yo me meto en Nvidia y con eso gano un montón. Y el otro día, pues una de las cosas que envió Enrique, ¿no? En LinkedIn, de lo de las redes sociales y las recomendaciones, pues hace nada estaba viendo una recomendación en Instagram. No, pues compra Nvidia y yo he ganado no sé cuánto dinero en no sé cuánto tiempo. Y dices, muy bien, vale, estupendo. Pero esto yo creo que también nos salió una vez, creo que con los buybacks, no me acuerdo exactamente dónde fue, uno de los que lo tratamos, que no es lo mismo ser gestor profesional que inversor y haciendo trading puro y duro. Luego, por lo tanto, el punto de vista de este paper y de todos los análisis que vamos a hacer es desde el punto de vista de un gestor de fondos tradicionales, de fondos activos, ¿de acuerdo? Luego, por lo tanto, es evidente y mostraré algunos fondos que a lo mejor se alejan un poquitín de la realidad, pero que funcionan sin más. O sea que aquí lo del coste de oportunidad, ya digo, como concepto clave en la asignación de capital, creo que es uno de los puntos importantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y como introducción, pues lo que vamos a ver es el Standard & Poor's. Entonces, claro, el Standard & Poor's, pues veis que representa alrededor del 80% del mercado bursátil, que tiene unas reglas de construcción y en este caso pues sí que hay unos criterios que no son rígidos, como veis ahí, está claro que tiene que haber una capitalización bursátil de menos de 18 billones y un free flow suficiente. Eso también es uno de los criterios fundamentales, aunque ya digo que no son rígidos, pero es uno de los fundamentales y sobre todo para tener... Y a ver, ahora empecemos con los conceptos. Para tener profundidad en un mercado eficiente, ¿de acuerdo? Para que tú puedas estar comprando y vendiendo activos y que tengas una liquidez suficiente, ¿de acuerdo? Entonces... Samuel, perdona que te interrumpa. Sí. ¿Te refieres por criterios no rígidos a los criterios para que una compañía pueda formar parte, según el comité, del S&P 500? Exactamente. Es así, ¿verdad? Sí, exactamente. No tiene criterios rígidos, ¿no? Pero sí que tiene una serie de esos 3 puntos que son fundamentales a la hora de tenerlo. Luego, por lo tanto, ya digo, una capitalización bursátil de al menos 18 billones y un free flow suficiente para que haya liquidez y se pueda manejar. Haber sido rentables en el primer trimestre más reciente y acumulativamente rentables en los últimos 4 trimestres y luego mantener una representación sectorial coherente con el mercado laboral. No hay previsiones macroeconómicas, no hay límites sectoriales o industriales, ¿no? Hay ponderación de posiciones, ¿no?
y luego también hay análisis de factores de expectativas, pero ya digo que no son criterios rígidos y pueden ir modificando. Hay un paper de 28 páginas que es cómo se fabrica el SP, ¿no? Entonces, bueno, pues en términos medios suele ser una rotación no muy escasa del 5% del número total de valores, ¿de acuerdo? O sea que esa es la construcción y en función de esta construcción, por el diseño del índice, pues vamos a tener ciertas particularidades, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, ahí está. Bueno, yo que al hacer la presentación la tenía preparada para que se viesen cosas, creo que dale otra vez a Enter para que se vean. No, ¿no se ven los datos? Vaya, hombre. Bueno, vamos a hacer una cosita en un segundo. Vamos a hacer una cosa en un segundo. Son los ajustes del directo. He querido hacerlo muy bonito y al final... No te preocupes. Esto yo creo que es una cuestión más de la plataforma que de otra cosa. Un segundito porque vamos a solucionarlo en breve. Pero vamos, breve. Si quieres voy hablando hasta que lleguemos a ese punto, Enrique. Vale. Bueno, nada, vale, medio segundito. Nada, medio segundo. Estos son los riesgos que yo creo que... ¿no? Estos son los riesgos. Bueno, esto, si quieren ver ahí una producción perfecta, que se vayan a Telecinco, ¿no? Esto es internet. Aquí hemos dicho, y lo hemos dicho veces, pero que pasa que a lo mejor no lo respetamos, que seamos naturales y que si metemos la pata, algunas veces hemos cortado alguna cosa diciendo no deberíamos haberla cortado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre cuando es un riguroso directo, ¿no? Estas cosas son las que ocurren. Vale, yo creo... Vale, ahora sí, perfecto. Sí, es que no hay nada que no se pueda solucionar. Ahí está. No hay nada que no se pueda solucionar y que Enrique no pueda llevarlo con él. Entonces, bueno, evidentemente por el diseño del índice, el tamaño de la inversión en cada acción va a reflejar esa capitalización, ¿no? ¿Y qué significa? Pues que se obtendrá más de las empresas con grandes valores de mercados y menos de las empresas con valores pequeños. O sea, eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Entonces, claro, la concentración del mercado, pues lo vamos a medir como proporción de la capitalización global, ¿no? Respecto del total de los valores y ya digo que por construcción del índice, pues esto se va a encontrar en un pequeño número reducido de valores. En la década que finaliza en 2023, ¿no? Del 2013 al 2023, la concentración del mercado bursátil estadounidense, medida como la ponderación de los primeros 10 valores, vamos a hacerlo, en algunos ejemplos tenemos el 1, el 3, el 5 y el 10, ¿no? Lo que vemos es que la ponderación de los top 10 prácticamente se duplicó del 14 al 27% y sin embargo, si tenemos en cuenta las ganancias en las ganancias del mercado, aquí hay pequeñas diferencias. Entonces, de las ganancias del mercado en 2023, que fueron un 26,3%, más del 50% provinieron de las ganancias de los 7 magníficos. Si no recuerdo mal la cifra, las ganancias en el último año casi me parece que creo recordar que el 34% vienen de Nvidia. O sea que estamos viendo unos datos que son sobrecogedores, ¿no? Y brutales, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cositas y vamos a trabajar. En el caso, si pasamos la diapositiva, pues esto evidentemente en el paper lleva una serie de preguntas, ¿no? No, el anterior, sí, a esta. Que lleva una serie de preguntas las que se suelen hacer, ¿no? La pregunta básica, y sobre todo, ya digo, pensando en que estamos desde el punto de vista de un gestor profesional, no desde alguien que está haciendo trading, lo que tenemos que decir es que si es posible batir el índice de referencia cuando son tan pocos los valores que impulsan los resultados. Eso es una pregunta. Y veremos con un ejemplo real, con un fondo de Fidelity, ¿no? Y con datos, pues que evidentemente eso tiene sus consecuencias, ¿no? El poder elegir activos y no sobreponderar muchos de los activos, porque veremos en algunas diapositivas datos curiosos. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta es, oye, yo tengo que elegir una cartera que está media ponderada y no puedo tener todos los valores buenos o todos los valores malos. Entonces, eso evidentemente al gestor pues le hace pupa o mella, sobre todo cuando los mercados suben o cuando los mercados bajan. Venimos viendo algunos datos. La siguiente pregunta es que si estamos perdiendo diversificación, ¿no? Adelanto la respuesta.
si estamos hablando del SP500 nos vamos a llevar una sorpresa. Nos vamos a llevar una sorpresa, no sé si para algunos pensarán que grata o desagradable, pero y veremos los datos, no quiero decir absolutamente nada hasta que no veamos el gráfico, ¿no? La siguiente pregunta que le puede surgir, oye, ¿esto es un mercado en una burbuja? Bueno, pues también daré datos de los Nifty 50, ¿no? Y su desarrollo en los años 50, en los años 60 y 70. ¿Y qué vino después de los 70? La gran crisis del 73, ¿no? Que evidentemente, pues ya veremos a ver qué es lo que ocurrió. Veremos las tesis de inversiones de los Nifty 50, que me gusta el nombre de los Nifty 50, y luego veremos exactamente qué es lo que pudo pasar con eso. Entonces, ¿estamos ante el mercado de una burbuja? Ya veremos a ver, porque estamos dando o vamos a ver también datos fundamentales y eso también nos puede ayudar a ver si esto es una burbuja o no es una burbuja. Y luego, claro, es la pregunta del millón, es la pregunta del millón. ¿Es la afluencia de los fondos indexados la que ha contribuido a la puja sin sentido de un reducido número de valores? Entonces, bueno, pues vamos también a algunas preguntas y históricamente pues ha habido grandes concentraciones históricamente esas grandes concentraciones se han producido antes de que existiesen los fondos indexados. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que los gestores tienen que obtener rentabilidad, ¿no? Cuando un número pequeño de activos marca una diferencia desproporcionada a los resultados y eso es lo que tenemos que ver. Los puntos a tratar son estos 4 que veis aquí. ¿Cuál es el grado de concentración a lo largo de los últimos 3/4 de siglo? O sea, yo creo que es un análisis bastante completo. Estamos hablando, incluso en algunos, ya digo que no solo me estoy basando en este paper, sino que me he ido a otros datos e incluso estoy poniendo datos de 1900 y veremos a ver pues cómo eran las concentraciones en aquellas épocas, ¿vale? Lo siguiente es qué empresas tienen las mayores capitalización bursátiles y su evolución, y entonces ahí también tengo otro paper que si queréis pues yo lo pondremos en los resultados, o sea en la descripción, y ahí muestro tablas de la evolución de los activos desde 1950 y tantos hasta nuestros días. Solo he puesto una de las 2 tablas, ¿no? Y lo que viene a mostrar en esas tablas va a ser la evolución que tiene cada uno de los activos y qué proporción o qué proporción de concentración representan en ese universo. Luego, la pregunta es si existe un nivel correcto de concentración, y ahí lo que voy a hacer es un análisis que sí que viene en el paper de diferentes países, Y ahí os adelanto Nokia, y si alguien conoce Nokia, pues y el mercado finlandés, pues probablemente ya esté adelantando algunas conclusiones que vamos a ver después. Y luego, claro, lo dicho, desde un punto de vista de un gestor profesional, ¿qué significa esta evolución para un gestor de renta variable? Entonces, bueno, pues ahí pondremos el caso de Fidelity, del Fidelity Fund, del Global Fund, del Global Technology Fund, y entonces también hablaremos de datos globales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, empezamos a ver cuál es el grado de concentración en los últimos 75 años. Y aquí veis que están, pues de eso, desde el top 1, el top 3 y el top 10, desde 1960, si no veo mal, sí, desde 1960 hasta el 2023. Esto está hecho, creo recordar, al 30 de diciembre del 2023, ¿no? Si os dais cuenta, no estamos... A ver, en el gráfico no estamos en la mayor concentración, hubo un 30%, ¿no? Hubo un 30%, como veis ahí en el máximo, en 1963. 62 ¿no? Aproximadamente. Sí, 62, 63, ¿no? Estábamos viendo una concentración a finales de eso, en los 63 del 30%. A finales del 23 estábamos hablando de un 27, acercándose a ese máximo del 30% alcanzado en el 63, ¿no? Hemos visto que se han producido, que la más baja fue del 12% en 1993, ¿no? Y luego la 14, pues el 14 en el año... 92, 93.
Sí, en el 93 y luego en el 2014 un 14%, es decir, que estáis viendo una evolución. Si no recuerdo mal, la cifra que estamos en estos momentos de los 7 grandes creo que es el 31,5%, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal es el 31%. Luego, evidentemente, como vais viendo, hay una serie de oleadas en la concentración de los resultados, ya sea desde el top 1, top 3 y top 10. Me voy a referir luego, en concreto, en algunas diapositivas al top 3, que sería, ahora por este orden, creo recordar, sería Nvidia, Apple y Microsoft, ¿no? Nvidia, Microsoft y Apple, ¿no? Que es lo que vamos a ver, y vamos a mirar también cosas entre ellos, comparar entre ellos a ver qué es lo que nos está diciendo. Luego, como veis, no es nada nuevo, ha habido montañas rusas, y eso evidentemente pues ha ocurrido a lo largo de la historia en varios periodos. Vamos a ver que también ha ocurrido antes de los años 60, ha ocurrido exactamente lo mismo. Si me pasas la diapositiva, por favor. Esta no está en la que os envié ayer, en la presentación que os envié ayer, y si os dais cuenta es la misma. Lo único que ocurre es que esto está hecho con el top 5, si no recuerdo mal, ¿no? Y entonces era para meter en el top 10, ¿no? Decir antes que se me ha olvidado que la verdad que se hace difícil obtener rentabilidad cuando un pequeño número de activos marca una diferencia. Eso lo vamos a ver, ya digo, luego también con varios fondos de inversión. O sea que eso también nos va a ayudar. En el caso de las Nifty 50, es un grupo de 50 empresas que se produjo en la década de los 60 y 70. Tenían la máxima consideración por parte del inversor institucional. No hay nada nuevo que no lo tengamos en la actualidad, y su característica era que tenían un crecimiento constante de los beneficios. Os suena, ¿no? Os suena en la realidad. O sea, estamos en lo mismo. En consecuencia, pues lógicamente cotizaban a múltiplos elevados y, por supuesto, estaban recomendados por todos los analistas. Os contaba el otro día que había por ahí en una casa que se habían sorprendido porque hace 10 años, ¿no? Alguien dijo, oye, recomiéndame un valor, ¿no? Y les recomendó Nvidia y lo dejó ahí un montón de dinero en 100.000 euros durante 10 años, y cuál ha sido su sorpresa, que ahora tiene unos cuantos millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es pensar fuera de la caja, que también es interesante, pero cuando estamos en el día a día, pues al final todo el mundo está pensando en casi todos los valores. ¿Cuáles serán esas tesis de inversión? Y esto también nos va a sonar, ¿no? Pues negocios y beneficios sólidos y sostenibles, que no hay nada diferente a lo que está ocurriendo en la actualidad. Y estamos hablando de los años 60-70, ¿no? Evidentemente, se consideraba con esas empresas que la capacidad de generar y aumentar en el futuro los beneficios, pues era clara, ¿no? Era clara, y que a los inversores, pues evidentemente no les importaba pagar múltiplos más elevados para poder obtener esas múltiplos PER más elevados para poder obtener el estar con esas empresas. Luego vamos a ver algunos gráficos, ¿no? de los PERs actuales y qué es lo que se puede prever en el futuro. Pero claro, Nifty 50, 1960-1970, ¿qué vino después? La crisis del 73, ¿no? Y el famoso, pues un baño de realidad. O sea, en el 73, ¿os acordáis? La caída de Bretton Woods, el problema del gobierno de Nixon con el Watergate y sobre todo la crisis del petróleo. ¿Qué ocurrió con estas maravillosas Nifty 50 que estaban en la boca de todos los analistas? Pues que muchas de las empresas cayeron más de un 50% y algunas de ellas cayeron más del 80%. Ayer creo recordar que Juan Ignacio escribía en un post, ¿no? Algo relacionado con esto. Luego, si no, pues o si quieres en este momento decirlo o no, o lo podemos dejar para después. Es decir, estaba hablando de que evidentemente había que tener una serie de cuidados con este tipo de crecimientos. Nada que no haya pasado en el futuro, digo en el pasado, ¿de acuerdo? Si pasamos la diapositiva,
Ya digo que hay papers, no he estado solo dentro del paper porque el gráfico anterior no era del paper en concreto, sino que ya me he puesto a bucear y ya pues me he puesto como alma libre. Y entonces, sin embargo, vuelvo otra vez a ver cuál es la concentración que ha pasado o que ha ocurrido en el pasado, y ahí de Sligerman y Schultz en el 2002 sí que está en las referencias del paper. En la mediados de la década de los 50, 3 activos representaban el 28%, el top 3, ¿no? No muy lejos de lo que estamos ahora, y en el año 2024 7 activos representaban el 29%. Es verdad que le seguimos llamando 7 magníficos cuando en realidad algunos ya se han apeado, ¿no? Y ahí ya veremos a ver cuál es ese apeo que han tenido, ¿no? Esa bajada que han tenido, pues por ejemplo en el caso de Tesla, que ya pues algunos la consideran de automóviles y no de IA. Bueno, eso ya veremos a ver exactamente qué es lo que puede llevarnos a él. Si pasamos, me he ido un poquitín más atrás, he encontrado papers de Dixon, Mars y Stoughton, que nos decían que la década de 1930 era muy similar a la de principios de los 60 en Estados Unidos, y que en 1900 pues llegamos a tener que el top 10 tenía 38%, es decir, si ahora tenemos un 27 en el 23, ¿no? Un 31,5 en el actual, pues incluso hemos tenido mayores concentraciones en otras épocas, ¿no? Pero lo que sí que a lo mejor puede estar causando un poco de sensación es que el ritmo de aumento de la concentración en esta última década es el más rápido desde 1950. Es verdad que han ocurrido muchísimas cosas, ¿no? En el otro día, creo que el otro día hablábamos de lo de nuestros abuelos y los teléfonos y esto. Evidentemente hemos corrido en pocos años con la tecnología mucho más que en la anterior. Luego, por lo tanto, tampoco sería de extrañar que este ritmo haya aumentado en la concentración, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vemos aquí pues es las mayores empresas, ¿no? ¿Quién han estado al principio? Ahora es Nvidia pues está en boca de todos, como antes estuvo Apple, como antes estuvo Microsoft, pero que siempre ha ocurrido esto, ¿no? Durante muchas décadas la acción más grande del mercado siempre fue una de las tres siguientes: IBM, AT&T o General Motors, o sea, siempre estaban ahí, ¿no? Solo ha habido 11 valores que han ocupado el lugar de los tres primeros durante más de 2 años. ExxonMobil estuvo 47 años a la cabeza, ¿no? AT&T estuvo 39 años a la cabeza, IBM estuvo 23 años, 23 o 29, no recuerdo, General Electric 23, Microsoft 22. Ahora sí que empezamos a tener algunas de las nuevas. Nvidia lleva un año, entonces lo que me gustaría saber si realmente va a aguantar los 22 años de Microsoft o los 47 años de ExxonMobil. Y si os dais cuenta, son diferentes los sectores con los que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando el petróleo, estábamos trabajando, es verdad que AT&T es telecomunicaciones, IBM estamos hablando de software, General Electric estamos hablando de otras cosas, y Microsoft. Pero bueno, Nvidia, gracias al aumento del gasto en inteligencia artificial, ¿no? Ha alcanzado el top 3 a inicios de 2024, y en esta semana de junio, pues lo que ha hecho ha sido pasar a la primera y ayer seguía marcando nuevos récords. Bueno, pues aquí tenéis eso, una visión de todas las empresas que ha habido y cómo han sido entre el primer, segundo y tercer año durante muchísimos años. Luego, evidentemente, lo que nos vayamos a encontrar en la actualidad no es nada nuevo como que no haya pasado que no haya ocurrido ya, ¿vale? Si pasamos la diapositiva. Lo que sí parece, Samuel, del gráfico anterior, es que los tiempos parece que se van recortando, ¿no? Progresivamente. Sí. O al menos esa es la sensación que tengo, ¿no? Es decir, cada vez... Sensación, sí. Sí, no, tienes toda la razón. La sensación que yo tengo es que cada vez esos tiempos se van acortando, pero es que también estábamos viendo con las nuevas tecnologías, el llegar a 1 millón de usuarios, ¿no? Al principio era enorme, y luego se ha ido acortando en las redes sociales. Entonces, eso evidentemente, lo que yo estaba diciendo, y lo que hablábamos de los abuelos, ¿no? El ritmo de imposición de la tecnología ha sido mucho más rápido en los últimos 50 años que todo lo que ha ocurrido hasta entonces. Entonces es evidente que digamos que estamos corriendo un poquitín más, y sí, la observación que haces es la correcta. Es decir, cada vez
cada vez se están acortando más esos tiempos, ¿no? Entonces, veremos a lo mejor en el futuro empresas que están unos años, pero a lo mejor por la nueva evolución de la tecnología o de la economía, pues al final van a estar posicionadas durante menos tiempo en ese top 1, 2 y 3, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, no, a la anterior, ahí, entonces esta es la noticia de ayer, de Forbes, la compañía de más valor vuelve a subir otro 3% y va camino de los 4 trillones. O sea que, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, gracias al aumento del gasto en inteligencia artificial, ha alcanzado el top 3 y sigue en esta subida. Pero he querido hacer un golpe de tuerca, ¿no? Y lo tenéis ahí, la diferencia entre el market cap y el market value. Que yo creo que a lo mejor no pensamos mucho en ello, solo estamos pensando en el market cap y recordar que es un tema... se me escucha, ¿no? Sí. Vale. Y recordar que ha sido un tema también de construcción del índice. Bueno, pues ahí tenéis las diferencias entre Apple, Microsoft y Nvidia. El market cap son 3 trillones más o menos de cada uno, aunque ya digo que Nvidia va camino de los 4, pero fijaros los revenues de Apple y de Microsoft, estamos hablando de 400 billions y 250 billions, frente a los de Nvidia de 80 billions, ¿no? Y en los profits por lo mismo, 100, 80 y unos 40. O sea, parece que hay aquí un outlier, ¿no? Parece que hay un outlier y que evidentemente los resultados son buenos. Siempre yo creo que hablamos también en este espacio, en este foro, estuvimos hablando también de si había burbuja o no había burbuja. Evidentemente, vuelvo otra vez a las tesis de la inversión de los Nifty 50, eran empresas con beneficios sólidos en el futuro, pero yo desde este punto de vista y diferenciando el market cap con el market value, pues veo diferencias importantes entre las tres y resulta la que peor, entre comillas, está, bueno, peor, los revenues de 80 billones no están nada mal, ¿no? Pero evidentemente, pues aquí parece que es un poco outlier y eso ya veremos a ver qué es lo que ocurre en el futuro. Y creo que ahí, Juan Ignacio, el otro día, el de Telegram, hiciste mención a eso, ¿no? Creo recordar. No estoy del todo seguro, la verdad. Vale, no, si no intento, lo miro y te lo recuerdo, ¿no? No lo sé. Puede ser, pero porque publico tantas cosas que al final ya ni me acuerdo. Pero estabas hablando y fue en LinkedIn. Si no recuerdo mal, fue en LinkedIn. Y estabas hablando de que cuidado que podíamos tener que podíamos llegar a tener. Sí, bueno, ahí lo que estaba diciendo efectivamente Samuel es que la velocidad a la que se ha subido en los últimos 2 meses es, en términos anualizados, pues equivale a 2 sigmas respecto del escenario más alcista posible, que es cuando cotiza por encima del nivel institucional superior y tiene todo el apoyo institucional y, por lo tanto, pues hombre, teniendo en cuenta que hay un cierto deterioro de la amplitud, o al menos hay métricas que van en esa dirección, y que tenemos hoy en particular un vencimiento trimestral de derivados, pues bueno, cuidado con abrir posiciones largas por lo que pueda pasar, porque no sería tan extraño que hubiera una reversión a la media que te llevara a retornos más bajos en los próximos acumulados, en las próximas semanas, meses, ¿no? Entonces, bueno, algo que sería lógico que llegara a ocurrir, ya veremos. Ya veremos, a ver, ¿no? Pero por eso, vamos, va un poquitín al hilo de lo que estábamos hablando. Si pasamos ahora, la siguiente, pues aquí hay una evolución de qué empresas han tenido las mayores capitalizaciones bursátiles y su evolución, y lo he hecho desde el punto de vista con otro paper que sí que viene en el que estábamos analizando de base, ¿no? Que hay unas tablas de cuáles han sido las posiciones por cada uno de concentración por cada una de las empresas en particular, el top 1, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos ahí en ATT, joder, tengo una vista de la leche, en el 53 estamos hablando de un 10,47%, en el 55 General Motors un 11,11, es decir, una décima parte del índice solo para ellos, ¿no? Y en 1960 AT&T pues con un 12,59, casi un 13%, es decir, a mí me parece una burrada enorme.
Es verdad que desde la época de los 70, desde la crisis, ha habido, y esa es la segunda parte de la tabla, que no la tengo aquí, pero bueno, que lo podríamos ver, que ha habido ya concentraciones, pero no tan brutales. Estamos viendo que el top 1 siempre ha estado por debajo del 6%, ¿no? Incluso ha habido momentos en el que ha llegado al 2%. Luego, por lo tanto, la evolución sí que se ha producido antes, y si lo hubiésemos, es verdad que esta tabla solo está hecha hasta el 2019, si esta tabla la hiciésemos, pues probablemente nos encontraríamos alguna sorpresa del mismo estilo y que probablemente vuelvan a crecer el top 1 en porcentaje, no acercándose a estas cifras de 1960, pero a lo mejor no yéndonos mucho. Lo hice también, o lo he visto también con otro dato, desde el punto de vista de la importancia de los negocios, ¿no? Tener en cuenta que hasta la década de los 60-70 estábamos hablando más de empresas industriales, en donde el componente de capital a lo mejor no era tan elevado, sobre todo el laboral, y entonces ahí veis que General Motors en el 53 representaba el 1,39, su fuerza laboral representaba el 1,39 de los trabajos de los no fair payroll, ¿no? De los trabajos no agrícolas, y sin embargo en el 2019, cuando Apple estaba en el top 1, pues solo representaba el 0,1%. Eso también da idea de que esas grandes empresas industriales que teníamos en la década de los 50, 60, 70 ha declinado, y ahora es más importante la parte del capital, que no del capital humano, o sea, el capital pasta que no del capital humano. Luego eso también es otra de las cosas y todas las características que ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? En los años 50 eran grandes empresas industriales y además, como decía alguien, yo me acuerdo en la época del 2000, ¿no? Oye, como una empresa con ordenadores puede tener una valoración más grande que Ford, que tenía grandes extensiones de terreno, con grandes plantas, etcétera, etcétera. Luego, bueno, pues evidentemente ha ido cambiando y eso es una de las cosas que yo creo que se está observando, que estamos pasando más a empresas más tecnológicas y más con aportación de capital. Véase que para los mods de entrada, para hacer un chip, pues va a haber más dinero que no para hacer un coche, que evidentemente hay que hacer una planta, pero que incluso ahora los costes se pueden reducir en ese sentido. ¿Existe un nivel correcto de concentración? Bueno, pues ahí estáis viendo, o sea, Estados Unidos es una empresa es un país que esté muy concentrado. Pues ahí tenéis datos, ¿no? Los estudios de 47 mercados de renta variable entre el 89 y el 2001 reveló que la ponderación media del top 10 sería del 48%. En 2001, Finlandia y Suiza tenían concentraciones superiores al 80%. Y recordar que Nokia tenía casi el 80% del mercado finlandés. Entonces, podía ser el mercado muy amplio en el sentido de muchas empresas, pero muy poca negociación, porque todo iba dedicado a Nokia, ¿no? Si le das también ahí, veis que hay un texto, ¿no? Estados Unidos es el cuarto mercado más diversificado a pesar del reciente aumento de la concentración. Es decir, que nos hemos sorprendido, a pesar de que está subiendo al 31,5, estamos en el cuarto. Esto es un dato de finales de 2023. Que haya cambiado un poquitín, pero fijaros que ahí estamos teniendo a Suiza, a Francia, a Austria, a Alemania, a Corea del Sur, a Inglaterra, con unos porcentajes muchísimo más elevados de los que estábamos hablando. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que Estados Unidos representa el 60% de la capitalización total del mercado. Entonces, claro, evidentemente, aunque esté muy diversificado, pues pesa mucho en los índices, por ejemplo, del MSCI, el All Country World, ¿no? Entonces, cuidado, que también ese tipo de cosas diluye un poquitín estos resultados que tenemos aquí. Si cambiamos, claro, vemos a ver qué significa. Hemos perdido al locutor. Hemos perdido al locutor. A la voz. Un segundito que. Ahí estamos. Ahí ¿no? anda, sí. Ahora está. Me había ido. Bueno, pues entonces, ¿qué significa esta? Quería cambiar de posición, se quería ir un poco más abajo para centrar la atención en el gráfico. Exacto. Entonces, bueno, pues claro,
lo que estamos viendo es eso, que escuchamos afirmaciones, como veis ahí, que la existencia de los 7 magníficos demuestra que la indexación está distorsionando nuestros mercados. Es verdad que hay autores como Owen que me dicen, oye, no, y los datos que he mostrado, ¿no? Ha habido grandes concentraciones en los mercados y además con diferentes dinámicas en los mercados, ¿no? Que ha habido concentraciones similares a las actuales y esas concentraciones similares ocurrían en una época en donde no se habían hecho los fondos indexados. Es verdad que el fondo indexado es particular porque el que invierte en él es distinto al de un gestor activo, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cuáles son los resultados. Os traigo aquí el Fidelity Global Technology, el fondo de Fidelity Global Technology, porque el miércoles estuve en una presentación y estaba Pilar, que era la directora de ventas de Fidelity, y nos sorprendió muchísimo porque el Fidelity Global Fund, tenéis ahí a la derecha, ¿no? Abajo, las máximas posiciones. Como veréis, no está Nvidia. No está Nvidia. No tienen Nvidia, ¿no? Tienen a Microsoft, tienen a esto, pero no tienen Nvidia, ¿vale? Curioso. Y a la izquierda tenéis los resultados. A la izquierda tenéis los resultados del fondo. Es verdad que esto nos lo vamos a encontrar también en las conclusiones y voy a hacer mención a ello. El año que hay más concentración, ¿no? Los fondos de activos lo suelen hacer peor, pero por construcción de la cartera, ¿no? Y al contrario, cuando hay menos concentración, los fondos suelen hacerlo mejor. Luego doy unos resultados, ¿no? A la luz de esto, el otro día el gestor de la casa con la que estamos trabajando, Enrique y yo, pues nos estaba diciendo, oye, es que si yo quiero participar de Nvidia en todo su esplendor, tendría que estar sobreexponiendo mi cartera a tener más de un 10%, o debería tener un 10% de mi cartera en Nvidia para que se reflejase realmente todas esas subidas. Y evidentemente tener un 10% de un solo valor, pues me parece a mí bastante exponerse a los resultados, ¿no? Veis ahí que en el caso de Fidelity pues no tienen más de un 5% en cada una de las posiciones. Luego, evidentemente, para que poder recoger yo esos grandes resultados que se están produciendo, esas subidas últimamente en la bolsa, pues debería sobreexponerme a un solo activo y eso lo puede hacer un inversor trading, alguien que haga trading todos los días, pero un inversor profesional no puede permitirse esas locuras, ¿no? Así que Fidelity Global Technology, que es un buen fondo, tiene muy buenas rentabilidades, ¿no? El año que lo hace bien el Standard & Poor's está un poquitín por debajo, pero el año que no lo hace tan bien están por encima. Luego, no es un mal fondo, no tienen exposición a Nvidia y algo se puede hacer que no sea el tener Nvidia, ¿vale? Claro, pasamos ahí. Nos vamos ahora a la parte de los fundamentales, ¿no? Y la concentración. ¿Tienen algo que ver los fundamentales y la concentración? Hombre, lo estábamos viendo con las Nifty 50 con las tesis de inversión. ¿Por qué estábamos hablando? Porque eran empresas que tenían beneficios sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo desde el punto de vista, y esto se lo hacen los autores del paper base, lo que hacen es, bueno, pues ver la concentración en la creación de valor. Entonces, bueno, la creación de valor, pues lo que podemos hacerlo es a través del ROI menos el WACC, ¿no? Que eso sería una forma de trabajar. Sabemos siempre que los precios de las acciones tienden a las expectativas de creación futura, ¿no? Bueno, pues evidentemente ahí tenéis en el primer gráfico de la derecha que la cadena de valor de los semiconductores está siendo la más beneficiada por la explosión de la inversión en centros de datos, ¿no? Y los analistas han elevado en este año sus previsiones de ventas y beneficios. Estamos hablando que hay un 42% de aumento en las ventas y de un 72% de aumento en los beneficios. Luego, por lo tanto, volvemos a tesis de inversión de los Nifty 50, buenos resultados en el tiempo, ¿no? Y lo que falta la otra pata, que es si son sostenibles o no, pero evidentemente no hay nada nuevo que no haya ocurrido. En el siguiente valor
que en el siguiente gráfico que estábamos hablando, pues vuelvo otra vez a los Nifty 50 que estábamos hablando. A los inversores no les importaba pagar múltiplos PER más altos porque esas empresas eran super growth y iban a ganar muchísimo, ¿no? Y ahí estáis viendo cuáles son los múltiplos en la actualidad, ¿no? Que son brutales y evidentemente son muy elevados, ¿no? Aunque si se cumplen las expectativas de fuerte crecimiento, estos beneficios irán reduciendo relativamente con respecto a lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Y evidentemente esos múltiplos, esos promedios, pues irán reduciendo rápidamente, ¿no? Esto va a depender si son capaces de seguir disponiendo sorprendiendo positivamente. Lo vuelvo a decir, ¿no? Sobre todo los semiconductores. Y en el caso de Apple, pues habría que ver si es capaz de monetizar esa IA que ha creado, ¿no? En este caso sería mediante la venta de nuevos productos y con la creación de servicios. Hay una cosa muy curiosa, sobre todo con la IA, y esto es una anécdota aparte del paper, ¿no? Que el otro día decían que Apple está ignorando su constitución, ¿no? Porque si os acordáis, Apple decía think different, ¿no? Piensa diferente, y sin embargo ahora con la IA, esa rotura de compromiso habitual del piensa diferente, vamos a pasar a no penséis, que la máquina lo va a hacer todo por ti, ¿no? O sea que cuidado también con esa libertad, y disculpad que me permita esta bautad con la IA, ¿no? Pero yo creo que lo estamos pensando todos, ¿no? En la siguiente diapositiva, ya digo que el beneficio económico, la creación de valor, ¿no? Es una forma de medir esa magnitud de la creación de valor mediante el ROIC menos el WAP, ¿no? Entonces ahí veis la concentración bursátil. En el top 10 han tenido el 27% de la capitalización y el 69% del beneficio económico. Es decir, volvemos otra vez a ver que pocas empresas están teniendo una gran parte de beneficios. Ayer estaba discutiendo con Samuel, con mi hijo, y decíamos, claro, es que son 490 empresas que no hacen nada, ¿no? Y 10 que lo hacen todo. Entonces, bueno, pues ahí tenéis una evolución desde 1990 al 2023. Los top 10 han representado el 17% de la capitalización y el 46% del beneficio económico. Es decir, no es nada raro, es igual que el dato que hemos visto al principio, ¿no? Que del 23,6% de la rentabilidad, más del 50% lo habían hecho los magníficos 7, más que los magníficos 7, yo diría los magníficos 3, porque algunos se apearon, ¿no? Se apearon en el dato. En la siguiente diapositiva, claro, aquí lo estoy viendo desde el punto de vista de la concentración como reto para los gestores activos. Tener en cuenta que, y ahí lo tenéis puesto, que por término medio los gestores poseen valores con capitalización bursátiles más pequeñas que las de sus índices de referencia. No te puedes permitir el lujo de tener un 10% o más en tu cartera. No puedes sobreponderar un solo valor mucho más que en tu cartera, por mucho que lo esté haciendo bien. No puedes hacerlo. De hecho, eso lo demuestra Fidelity con su Fidelity Global Fund, ¿no? El Technology Global Fund. Entonces, evidentemente, cuando los valores de gran capitalización obtienen buenos resultados en relación con los de pequeña capitalización, el porcentaje de fondos de inversión que obtienen los mejores resultados que el índice tiende a disminuir. Y al revés, ¿no? Cuando los valores de pequeña capitalización superan a los de gran capitalización, los gestores activos obtienen los mejores resultados en lo que ocurre al fondo Fidelity Fund que estábamos hablando, ¿no? Evidentemente, aquí tenemos el resultado del 2023, ¿no? Lo está haciendo muy bien un número pequeño de activos y evidentemente la rentabilidad de los fondos están un poquitín por debajo. No hay nada. Sí, básicamente lo que diría este gráfico es que a día de hoy las large caps lo están haciendo mejor que las small caps, o dicho de otra manera, las small caps lo están haciendo peor que las large caps, y en este contexto lo normal es que los gestores activos lo tengan complicado para superar al mercado. Por eso vemos que el porcentaje de gestores que supera al mercado pues es apenas el 20%. Exacto. Y luego en la actualidad. Otras cifras, en la actualidad. Luego también daré otras cifras globales en porcentajes, pero básicamente es eso. Y lo dicho, cuidado,
estamos hablando desde el punto de vista de gestión profesional, ¿no? Y creo que lo mencionamos, no me acuerdo en qué charla lo hicimos, que los hedge funds se habían quitado Nvidia porque evidentemente Nvidia había corrido lo suficiente y ya tenían la suficiente rentabilidad para dar a sus inversores y habían sacado parte de Nvidia en la cartera, ¿no? O sea que, bueno, no son tan exagerados como Fidelity, que no lo tienen en la cartera, pero que evidentemente pues sí que se aprovechan a lo mejor sin tener esos grandes porcentajes, ¿no? Del 10% de un solo activo, y eso sería normal. En la siguiente diapositiva, aquí vemos las repercusiones del aumento de la concentración en la cartera, ¿no? Y ahí vemos el total sales return, que en el caso de pues cuando la concentración va aumentando, lo está haciendo el total sales return aumenta, ¿no? Y cuando disminuye la concentración baja, pero aún así el total sales return anual compuesto durante este periodo ha sido del 11,4%, que no está nada mal, ¿no? No está nada mal en los gestores activos. No van a capturar las grandes subidas, pero oye, al menos no está nada mal. Ya me gustaría tener ese bono todos los años, ¿no? Ese carry todos los años del 11,4%. Y voy acabando en conclusiones antes de ser polémico, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hablando de las conclusiones, que son los del paper, ¿no? Son las conclusiones del paper, que evidentemente que sí que son relevantes en la forma en que el índice obtiene esas rentabilidades y los rendimientos de los fondos indexados, son importantes. Que los rendimientos de los fondos indexados no son el resultado de previsiones económicas, análisis de factores sobre sobreponderación de sectores, industrias y posiciones, y que en realidad la gente que está invirtiendo en estos fondos réplica, que ya el año pasado la cantidad de gente que estaba invirtiendo en ETFs es superior a la que está invirtiendo en activos de gestión activa, ¿no? Entonces no piensan, simplemente me anclo al índice y ya está. Y como el índice lo está haciendo muy bien, pues yo estoy ganando dinero y punto. Es verdad que cuando estamos haciendo esto, esas posiciones son lo diré. Los ETFs lo que hacen es no replican exactamente, sino que lo que hacen es un muestreo y cogen las acciones que más se tradean, y evidentemente todos los días se te van a tener que comprar y vender acciones en función de esos resultados. Entonces, bueno, pues evidentemente un fondo, un ETF, ahora pues Nvidia pues van a tener que comprar más porque Nvidia está subiendo más, ¿no? O sea que en ese sentido está claro. Y luego el aumento de la concentración para los gestores es preocupante en el sentido que estábamos viendo antes, ¿no? Que cuando aumenta la concentración, pues el 30% de los fondos superan a sus índices de referencia, como lo hemos visto en el gráfico anterior, ¿no? Y que cuando la concentración disminuye, sube a casi el 50%, el 47% de los fondos superan a sus índices de referencia. Bueno, eso es gestión activa versus gestión pasiva. Yo estoy convencido, y además incluso ahora los ETFs, han aparecido fondos ETFs activos, porque evidentemente el mercado lo está haciendo muy bien, pero ¿qué pasa en los años que lo está haciendo muy mal? Entonces, bueno, pues evidentemente el plus todavía de gestión activa de los fondos o de los gestores, yo creo que puede seguir aumentando, ¿no? En ese sentido, soy partidario de los fondos tradicionales y bien seleccionados, ¿no? Yo, por una parte, habría terminado, pero vamos a dar unos gráficos para el debate, si no, no tiene sentido, ¿no? Si no, no tiene gracia para que podáis hablar. Fijaros, esto es los 7 magníficos y el US Large Cap 500, ¿no? El Standard & Poor's sin los siete magníficos. Fijaros que esto es desde enero del 2024, cuando han flojeado los 7 magníficos, ¿no? Pues están en relación a cómo actúa el mercado,
pero desde mayo del 2024, desde mayo, junio, yo creo que ha sido cuando la inflación está dando mejores resultados, ¿no? Si no me equivoco, fijaros que vuelve otra vez a subir el índice y lo vuelve a hacer en los grandes activos. Hasta Apple ha quitado en unas pocas semanas, ¿no?, ese aspecto negativo que tenía desde el principio de año, es decir, volvemos a tirar otra vez con los datos, volvemos a tirar otra vez de la IA. Eso sería una de las gráficos para poder hablar. El siguiente gráfico, pues ahí tenéis el Bloomberg Magnificent 7 en el Price Return Index, ¿no?, que como veis llevan un 49% en lo que lleva de año, en un año, y el 30 y... Joder, que veo fatal. Y el 35,11, que Sí, estoy por en aquí. el iPad y la pantalla es pequeña, ¿no? Y el 35,11 de lo que lleva en el año, muy por encima de lo que lleva el Standard & Poor's, ¿no? Luego, por lo tanto, es evidente que estos activos se están tirando ahora, pero como lo pudieron hacer los Nifty 50 en los 60 y 70, ¿no? Y por último, y es una cosa que yo creo que estábamos hablando ayer entre los tres, ¿no? En nuestro WhatsApp a veces nos compartimos cosas raras, ¿verdad? Compartimos cosas raras en este sentido. Y aquí estabais viendo, y una de las cosas que surgió ayer, ¿no? Estáis viendo que esto es del año 2023, del 30 de junio, de hace un año, pero si lo ponemos al 24 tampoco estaríamos cambiando tanto, ¿no? Ver cómo los grandes 7 están participando no en peso, ¿no? No en peso, fíjate, el Apple era el 7,72 y Microsoft el 6,31, estábamos hablando antes de las concentraciones y las tengo aquí, y sin embargo las contribuciones a rentabilidades son brutales, es decir, estamos hablando que solo dejan a 490, no, 90 no, 2, 4, 6, 7 a 493 empresas, ¿no? Solo contribuyen el 26,23 y 7 empresas contribuyen el resto, ¿no? el 74% restante. Esto tiene sus implicaciones. Volvemos a lo de mismo, ¿no? O sea, cuando la cosa va bien, pero veremos a ver, y sobre todo, como estaba diciendo Juan Ignacio antes, cuidado, que esto ya ocurrió en la crisis del 73, donde algunas de esas empresas perdieron más del 50 y algunas más del 80. Luego, por prudencia, ¿no?, pues este tipo de cosas son las que deberíamos tener en cuenta. Y no me alargo más, que creo que me he alargado bastante, pero que creo que es interesante, y ya digo, no es solo el paper con el que hemos trabajado, he trabajado con más cosas, y creo que era necesario el hacer esta visión de la concentración, ¿no? Pero os dejo a vosotros ya. Nada, muy interesante el paper, muy buena la exposición tuya, Samuel, la verdad es que es muy claro. Y bueno, Juan Ignacio, no sé, te dejo a ti un poco el turno, ¿no? De algún comentario que te suscita o hay algo que quieras añadir. Uy, solo uno, dices. Claro, se han visto muchas cosas. Bueno, por eso te lanzo ahí un poquito la pelota. Muchas cosas. Bueno, yo simplemente centraría la atención en respecto de la concentración, en que para mí, yo al menos es como lo suelo ver, es una moneda que tiene una cara y una cruz. Entonces, el problema es cuando, como casi todo tiene una cara y una cruz, solo nos quedamos con el lado más agradable, el que más nos interesa a todos, que es el que, oye, pues el dulce, ¿no? Pero luego también tiene un lado más amargo, se puede convertir en más amargo si nos sale la cruz de la moneda. La concentración yo lo traduzco en posible debilidad, es decir, es una concentración muy elevada, es un riesgo de que en caso de que las cosas vayan mal, es más probable que el impacto sea más rápido y más profundo en menos tiempo, en definitiva. ¿Por qué? Pues porque precisamente esa concentración te lleva a que si un Nvidia, un Apple, un Microsoft empiezan a hacerlo peor, de hecho que la media, el impacto va a ser mucho más grave que lo que pueda sufrir el resto del mercado. Con lo cual, esa cara y esa cruz yo creo que conviene siempre tenerlo en cuenta. Y luego un segundo comentario que es el de la amplitud del mercado. Hasta ahora de lo que estamos hablando, quitando el último gráfico que aportaba Samuel,
que está muy bien, el de la contribución de cada una de las compañías a las variaciones que experimenta el índice del que forman parte, la concentración y la amplitud son cosas distintas. Una cosa es que hay una concentración muy elevada, pero si va acompañada, es decir, muy pocos valores representan un peso muy grande dentro de todo el índice, pero el 100% de los activos sube constantemente, la amplitud es alta. Y eso hace que la debilidad potencial del índice sea menor, porque todos van a la par. Lo que está sucediendo en los últimos tiempos es que hay una gran concentración, por lo tanto, potencial debilidad a futuro en caso de que estas compañías no lo hagan bien, pero es que además hay también otra moneda que es la de la amplitud con su cara y su cruz. La cruz es la que estamos viviendo ahora, donde como hay 496 compañías que no están acompañando en términos de rentabilidad, pues oye, cuidado porque como lo hagan mal esas 6 que están aportando prácticamente todo, la cosa se puede complicar. Pero también tiene una cara, la de la amplitud. Cuando tenemos una amplitud tan baja, si todas las 496 compañías, o 94, perdón, están tirando tan poco, se empiezan a subir al carro y empieza a mejorar esa amplitud, puede hacer que el índice siga teniendo un desarrollo interesante. Esa cara y esa cruz, yo creo que conviene conocerlas y conviene siempre tenerlas en cuenta. Porque dependiendo de con quién hables, te va a hablar o solo de la cara o solo de la cruz. Y yo creo que en todos los casos posibles siempre tienes esas dos combinaciones, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo tenemos concentración muy alta y amplitud baja, y eso nos lleva a que hay un riesgo de que pueda haber correcciones que incluso te lleven a esa media que seguiría siendo un retorno muy alto, un 33% de retorno en términos anualizados para el S&P500 sigue siendo una burrada y muy por encima, muy superior a lo que obtiene en términos medios históricamente el S&P500. Pero aún así, retornos del 62,8 en términos anualizados, que es lo que llevamos en los últimos 2 meses, pues es una auténtica burrada. ¿Va a tender a, o cómo podría revertir a la media? Puede revertir a la media de dos formas, la grave o la menos grave. La grave, ¿cuál es? Pues simplemente que los activos en los que hay más concentración empiezan a caer. La menos grave, simplemente dejar correr el tiempo con unas revalorizaciones infinitamente más bajas. No tiene por qué caer, simplemente revalorizaciones más bajas. Si de aquí a final de año el S&P500 se mantiene en los términos en los que está, estará creciendo a un ritmo del 13%. Que es donde se encuentra ahora mismo. Es el retorno acumulado que lleva, en torno al 13-15%. Eso es algo que está por encima de la media histórica. Pero lo que estamos diciendo es, fijaros, no haría nada, no evolucionaría hacia ningún lado el S&P500. Y eso de aquí a final de año le lleva incluso a estar por encima de su media histórica. Eso a mí me parece que es muy gráfico a la hora de explicar la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Y que, bueno, yo creo que es una cierta llamada de atención la que tenemos por delante simplemente a partir de esas estadísticas. Pero, y por cerrar, concentración y amplitud para mí son conceptos distintos, van muchas veces de la mano y conviene siempre tener la cara y la cruz de ambos conceptos muy claros porque a veces las oportunidades y a veces los riesgos depende de qué lado se decanta esa cara o esa cruz cuando lanzamos la moneda. Sí, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que se podrían comentar. Los gráficos que ha mostrado Samuel, la verdad es que dan para mucho, ¿no? Yo sí que creo en el concepto de reversión a la media, o sea, al final hay mucha reversión a la media con el factor precio y estamos viendo que al final las empresas que más capitalizan en los índices están relativamente caras en términos de PER, en términos de múltiplo. Es cierto, y estoy mirando aquí datos de JP Morgan, que ahora mismo los 10 principales títulos, las 7 magníficas, más alguna otra, están en un PER 26 a día de hoy. En el 2000
1900 en la burbuja de las .com llegaron a estar a 40. Es decir, están más o menos, no están en máximos históricos, pero sí que es verdad que están bastante recalentadas. Un 26 para empresas de alto crecimiento en un entorno de tipos altos me llama la atención, pero igual no es tanto, porque como mejoren la perspectiva de inflación y tipos de interés, pues, en principio se podría pagar un múltiplo mayor por eso, por ellas, porque la valoración sería mayor. Y el mercado, el resto del mercado, el PER ahora mismo está también un poquito sobrecalentado con respecto a la media de los últimos 24 años y está un poquito por debajo de 20, rozando los 20, las 20 veces el múltiplo PER. En cualquier caso, yo sí que creo que tiene que haber en el mercado, y de hecho lo hay, una cierta correlación, como no puede ser de otra manera, entre los beneficios que genera una compañía y su cotización en bolsa, ¿no? Entonces, claro, el timing es complicado muchas veces de determinar. Entonces, yo sí que veo que en esta concentración que está habiendo ahora mismo podría venir implícita una cierta reversión a la media. Igual no es demasiado agresiva. No tiene, porque ya digo, no estamos en una situación, yo entiendo que de burbuja excesiva con respecto a la que tuvimos en las .com. A mí me recuerda a la situación actual un poco a la de las .com. Una nueva tecnología, en su momento fue Internet, en el que se están desarrollando muchos negocios, y ahora un nuevo ecosistema que es la inteligencia artificial, la Big Data en un montón de sectores donde empieza a haber un montón de proyectos. No es exactamente igual, pero tengo la sensación de que si viene una corrección tampoco tiene por qué ser muy abrupta, atendiendo a esto, al concepto reversión a la media, concentración y a los datos actuales de PER en términos de las 10 principales posiciones y el resto. No tengo los gráficos porque sí que me gustaría ponerlos. No los tengo ahora disponibles. Es evidente que el gráfico que os he puesto, ¿no? de una previsión de aumento de las ventas del 42%, ¿no? Y aumento del 72% de los beneficios, esos son las previsiones en el 2023, ¿no? Pues evidentemente hace que ahora sí que haya más fundamentales que en la época, yo creo que del 2000, porque en realidad en la época del 2000 lo que estábamos viendo era que unas pocas empresas con muchos ordenadores, al principio había unas valoraciones más grandes, no se veían resultados tan claros. Sin embargo, en esta época sí que estamos viendo resultados de Apple o de Microsoft o de Nvidia, ¿no? Que os he estado poniendo, que os he puesto, ¿no? Cuando anunciaba lo del que Nvidia ha pasado a ser la primera y sigue creciendo. Entonces ahí sí que hay una serie de resultados y unos fundamentales que hay detrás, ¿no? El problema yo creo que sigue siendo en eso, en mantener esas previsiones. Está muy claro que ahora está tirando mucho la creación de centros de datos, ¿no? Y llegará un momento que esa creación de centros de datos ya esté más o menos colmatada y, hombre, sí que evidentemente es una de las discusiones que mantengo, pues van a tener que seguir cambiándose los servidores, van a tener que seguir cambiándose los chips, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en esa velocidad de renovación, pues evidentemente vamos a ver qué capacidad tienen de sorprendernos o de mantener las cifras. Hay previsiones que en el caso de los semiconductores pues se va a reducir y eso lo veremos en el cuarto trimestre de este año, ¿no? Con los resultados de Nvidia, que por muy buenos que sean, ya no serán esos 192 o esos 600 y picos que ha tenido el año 23 ahora, porque está claro que las cifras relativas van a ser menores, ¿no? Entonces, el problema de esa cruz que decía Juan Ignacio es qué parte, ¿no? Qué parte de los inversores piensan que esos crecimientos van a ser adecuados o no van a ser adecuados, ¿no? Como acabas de decir, Enrique, pues también hay valoraciones por encima y eso evidentemente, y sobre todo a la vista lo que hemos estado viendo entre los fondos de inversión indexados que no tienen en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Y lo de los gestores activos, las valoraciones siguen siendo altas, por múltiplos muy altas. Es verdad que cuando se vaya normalizando esto, pues se van a ir reduciendo esos múltiplos, ¿no? Como también he puesto. Lo que estaba diciendo, si mantenemos esas cifras elevadas, pues vamos a seguir con estas locuras. Aunque
se mantengan las cifras y desde el punto de vista relativo empiecen a reducirse, me imagino yo que los inversores empezarán a no a estar descontentos, pero a decir, va, esto ya no es lo que era, ¿no? Y entonces me imagino que ese tipo de situaciones pues también nos llevarán a la media, ¿no? Y pensar que cuál es la evolución en el futuro de la IA. No solo son los centros de datos, sino que habrá que hacer aplicaciones, que habrá que hacer un montón de cosas, y eso creo que lo he dicho ya más de una vez, ¿no? Que evidentemente ahora el boom está en los semiconductores, pero que esa IA pues estará en otros sitios. Me enseñaba Samuel antes del vídeo, ¿no? Cómo Bugatti está haciendo su nuevo coche, y esa estructura que está haciendo nueva, lo ha hecho con inteligencia artificial, con algoritmos para reducir pesos, etcétera, y cuando ves la estructura dices, joder, pues pueden ser una especie de huesos, pueden hacer, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas pues van a evolucionar mucho y eso no es semiconductor, sino que eso son aplicaciones y algoritmos que evidentemente con el tiempo van a tener que venir. ¿Van a ser las mismas empresas que están ahora, las que en la cadena de valor, las que sigan creando ese tipo de aumentos? No lo sé, a lo mejor tenemos empresas nuevas, ¿no? O empresas que pues están tapadas que probablemente vayan a pasar a ser las principales en los próximos años. ¿Con Ignacio? Poco más. Fíjate, yo el otro día estaba hablando con un amigo, ayer mismo, sobre este tema, pero bueno, también toca otro en particular, ¿no? Que es hasta qué punto las compañías, estábamos viendo antes, Samuel, por ejemplo, que las compañías líderes que están en el top 3 cada vez tardan o duran menos tiempo en esa posición y que la rotación, por lo tanto, es más alta, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados desde hace muchos años a que todas las compañías más valiosas del mundo son americanas. Y yo me planteaba hasta qué punto eso va a seguir siendo así en los próximos años. Y no me cabe la menor duda de que con Chinas, los Indias, pues un montón de países con unas tasas de crecimiento importantes y con un talento, además, también muy importante. No olvidemos que buena parte de los consejeros delegados de las compañías de Silicon Valley son indios, de origen indio. Pues no sería nada de extrañar que también hubiera algún que otro cambio a futuro en esa dirección. Con lo cual, pues bueno, hablo de la concentración, pero introduzco un concepto nuevo que es el regional, ¿no? El regional y que en política y sobre todo, bueno, lo que ha pasado ahora en el caso de India, ¿no? Que el gobierno no ha tenido la mayoría suficiente que esperaban, pero han tomado medidas, aparte de que había otros problemas, ¿no? De políticos y de toma de decisiones raras, que por eso yo creo que no le han dado la mayoría, pero desde el punto de vista económico, India es un país muy pro-empresarial, ¿no? Es un país muy empresarial y evidentemente parte de unas cotas muy bajas y que evidentemente en el futuro pues hay que tenerle en cuenta, y eso es lo que también decíamos el otro día, de tener en cuenta en tu cartera, si os acordáis, ¿no? Que decíamos, le preguntábamos a Juan Ignacio de que cuál sería el lugar, y evidentemente India es el lugar, ¿no? Porque yo creo que es un ecosistema que el país está favoreciendo, ¿no? El crecimiento de las empresas, y eso pues también va a dar a lugar a muchos datos en el futuro. Estados Unidos dejará de ser lo que es, pues probablemente haya una traslación, a lo mejor no global o no total, pero sí que evidentemente va a haber un cambio sin duda alguna, cambio regional sin duda alguna. Y ahora tenemos dos modelos de IA. Vamos a tener dos modelos de IA, el chino, ¿no? Y el americano, sin ayuda, y veremos a ver quién gana, ¿no? A ver quién gana en el futuro. Yo con esto que comentáis, bueno, un dato más con respecto a lo de cómo está ahora el mercado con respecto a la concentración, ¿no? Al final, el retorno que te puede dar el mercado en general, el S&P 500, que históricamente está en ese 7% en términos reales, está muy, muy ligada al retorno sobre el capital que tienen las compañías que sustentan ese índice, ¿no? En términos históricos. Eso quiere decir, grosso modo, que la rentabilidad promedio sobre el capital, ¿no? Que han tenido todas las compañías americanas en estos 200 años, pues puede estar en torno al 10, 11, 12%, ¿no? Aproximadamente, para que eso implique una rentabilidad para el accionista
de en torno al 7-8%. Claro, pero ahora entramos en otra era y Samuel lo comentó en la presentación. Antes era una era industrial, donde los retornos sobre el capital en general eran más bajos. Te necesitaban más inversión, más infraestructura, más máquinas, más fábrica. Y ahora con un ordenador la empresa es súper productiva y genera muchísima riqueza. Entonces yo creo que la foto general para mí es muy optimista. Ya digo, no sé si en 1, 2, 3 o 15 años, pero en general yo creo que podemos entrar en una era muy buena de altos retornos que se ha de traducir en una rentabilidad de la bolsa de mercado alta, generosa. Yo creo que por encima, ¿por qué no?, de ese 6, 7, 8%. No digo que un 12, un 15%, pero que no, porque también cuando se habla de reversión a la media, mucha gente dice, bueno, ahora que estamos viviendo unas décadas sobre todo a partir del 2008, de un 12, un 13% de rentabilidad promedio del mercado americano, pues ahora igual nos tenemos que ir a una década mala como la de los 70, ¿no? Y bueno, o no. Sí que es cierto que en el más corto plazo, bueno, noto que pueda haber cierta concentración, cierta sobrevaloración en algunos valores que puedan hacer que los índices puedan tener alguna cierta corrección, pero, hombre, si no hay una gran hecatombe, espero que no, que no llegue a una gran crack del 29 o del 2000 o la crisis financiera del 2008. Espero. Y luego ya, bueno, esto igual os ha abierto algún comentario adicional, ahora os doy paso, pero luego con respecto a la geografía, yo es que sigo confiando mucho en Estados Unidos. O sea, por supuesto, India, China, Brasil, o sea, Argentina, mi amada Argentina. Confío mucho en lo que van a crecer en el futuro. Pero también hay un aspecto de si esa generación de valor se va a poder trasladar a accionistas. Porque claro, si no tienen mercados de capitales desarrollados, al final esas posibles ineficiencias no va a haber catalizadores, o sea, que se puedan trasladar a flujos de capitales, a las compañías de estos sitios, ¿no? Y luego el ecosistema norteamericano, a mí es que con todos los problemas que tiene, y cada vez hay algunos que me dan un poquito más de miedo, pero no sé, tiene un marco jurídico claro, un concepto de la libertad, del emprendimiento, del libre mercado que no sé si es tan claro en otros países, ¿no? Entonces, bueno, mi apuesta es que aunque puedan crecer mucho, yo me quedo con Estados Unidos para los próximos 10, 15, 20 años. Vamos, esa es mi apuesta. Por ahí, Samuel, algún último... Casi que podemos ir concluyendo, si queréis. Os dejo un último comentario a cada uno. Dos cosillas y que termine con Ignacio. Evidentemente, los ecosistemas políticos son muy importantes, ¿no? Y si son muy empresariales, pues son más importantes. Desafortunadamente, Europa, pues estamos en base a la regulación y si nos centramos en nuestro país, pues que es contra empresas, no nada pro empresas, pues evidentemente el caldo de cultivo que tenemos en Europa y en nuestro país, pues va a ser evidentemente de década perdida y de no hacer nada. Entonces, bueno, pues seguirá proliferando los grandes países que sí que son pro empresas. Y evidentemente Estados Unidos, si no cambia, porque parece que está cambiando, cuidado con eso, pues evidentemente seguiremos teniendo. Y yo, como decía, con 15 años de evolución y con lo que tengo ya, pues evidentemente mi labor de profesional estaría cubierta. Yo fíjate, anda. Yo me voy directamente a hacer predicciones a 10, 15 años. Es que ni me atrevo, vamos. Sí, bueno, son... Día a día y son fotos del futuro. Claro, ¿no? Y a cruzar los dedos para que no pase nada entre medias porque a saber. Entonces, bueno, pues yo creo que fíjate, además es que hoy compartía, por ejemplo, en Telegram, ¿no? Las previsiones que hacían las casas de análisis para 2024, finales de 2024 y 2025. Si no acierta nadie nada. O sea, si es que es imposible y estás haciéndolo a meses vistas. Tiene en general poca validez, ¿no? Pero yo creo que son ejercicios que siempre conviene hacer y reflexiones que también, oye, pues te ayudan a centrar los conceptos y a poder enmarcar las cosas para luego a partir de ahí empezar a construir otras diferentes, ¿no? Vale, yo creo que viene muy bien. Pero dicho eso, yo creo que es tan sumamente compleja la situación que tenemos ahora mismo,
vamos, lo que tenemos ahora mismo entre manos, entre bancos centrales que no tienen muy claro qué van a hacer y por dónde van, resultados empresariales que, bueno, que ahí va por barrios, mucha concentración, o sea, hay muchas cosas que hace que yo creo que sea apasionante todo lo que estamos viviendo y que precisamente, vamos, el rabioso presente creo que es donde tenemos que estar para, entre otras cosas, pues en vuestro caso, poder asesorar correctamente como hacéis a vuestros clientes, ¿no? Y llevarles de la mano pues, para que naveguen todas las situaciones de la mejor forma posible y encarar el futuro, que yo, desde luego, soy muy optimista en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final, no, esa visión no deja de ser casi una cosmovisión, ¿no? Que, sí, que marca tal cual, claro, que tiene una vertiente positiva y otra negativa, ¿no? Eso marca un relato, ¿no? Que es como una especie de ejes o de límites donde tú ya luego vas viendo si la realidad va encajando en eso, ¿no? Para tomar decisiones o tal. Pero claro, también te puede generar un sesgo de confirmación y solo coger aquella información que encaja en ese relato que tú te has construido, ¿no? Entonces todo es difícil, ¿no? Pero bueno, sí que también es un ejercicio intelectual, yo creo, de proyección, de, bueno, hasta dónde podemos ir, que intelectualmente yo creo que es interesante, pero sí, estoy de acuerdo contigo, es que nadie sabe qué va a pasar. O sea, ¿quién iba a decir la revolución de la inteligencia artificial? Bueno, habría gente que ya sí que lo estaba trabajando hace 50 años, ¿no? Pero en el común de las personas que iba a venir esto, ¿no? Bueno, pues igual dentro de 5 años viene algo que lo cambia todo y no sabemos lo que no sabemos. Fíjate, Enrique, hay una, perdona, Samuel, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que es cuando alguien te dice, bueno, ¿y tú qué piensas que va a ocurrir en no sé qué? Y yo, mira, yo si lo supiera. Fíjate, tienes a los bancos centrales que tienen regimientos de analistas, regimientos de economistas, de ingenieros, de todo tipo. Los bancos de inversión exactamente igual. Y no dan una. Los bancos centrales, fíjate que para simplemente estimar dónde puede estar la inflación ya han cometido errores de bulto tremendos. Digo simplemente como si fuera fácil. Es muy complicado. Es decir, y los bancos de inversión exactamente igual, con lo cual al final dices, ¿de verdad merece la pena hacer previsiones de dónde vamos a estar o no? Leamos lo que tenemos entre manos, que yo creo que es más... En términos de marketing funciona muy bien hacer una predicción, pero no solo una predicción concreta, sino a una fecha concreta. Es decir, para 2050, y sobre todo si es un número redondo, yo creo que eso es muy impactante, para 2050 habrá llegado, yo qué sé, la singularidad, ¿no? Y lo marcas así, es un gran titular. Total, dentro de 30 años o de 26 años nadie se va a acordar. Pero hará muchísima popularidad, ¿no? Uno de los creadores de la Universidad de la Singularidad decía hace 16 años, cuando tenía 60, dice, yo lo que quiero es vivir, y se tomaba 250 pastillas, unas cosas así, ¿no? Dice, yo lo que quiero, estamos hablando hace 16 años, y dice, yo lo que quiero es llegar al 2029, porque en el 2029 podré traspasar mi mente a un ordenador, ¿no? Y seré yo toda la vida, ¿no? Entonces dices, yo no estaré en cuerpo y alma, pero sí que estaré en esto. Entonces, bueno, pues hacer previsiones. Y es verdad que ahí no me acuerdo cómo se llama el nombre, y es verdad que ha hecho muchas predicciones y ha acertado, pero bueno, está claro que siempre, yo tenía un amigo que decía, yo hago las previsiones y luego en el siguiente año digo, y esto es lo que he fallado, ¿no? Y entonces su primera parte era eso, y esto es lo que he fallado. Entonces, bueno, pues evidentemente siempre se nos van a pedir esas predicciones, y como dice Juan Ignacio, o sea, la cantidad y la legión de CFAs, de ingenieros, etcétera, que están ahí, pues si no, por mucho que quieras, no logran. La realidad es más tozuda, ¿no? Eso nos lleva a que un día tenemos que hacer el de Behavioral Finance, ¿no? Y al final, pues el mercado y la sociedad va a hacer lo que le dé la gana, por mucho que intentemos llevarlo, ¿no? Y hasta cuando alguien esté cansado de llevar así la pantalla, dirá, a la mierda la pantalla, y hacer puñetas, y entonces todo esto se habrá ido a hacer puñetas, ¿no? Yo jugaba con un amigo allí en Málaga, Jorge, el director de las charlas TED allí en Málaga, y hacíamos un vaticinio, ¿no? Eso lo hicimos hace un par de años, creo que fue. Y el vaticinio era, a ver, ¿cuándo íbamos a llegar a Marte? ¿Cuándo íbamos a pisar el suelo en Marte? Y había que dar una fecha concreta. Entonces, bueno, os planteo lo mismo, pero también ¿cuándo va a venir el coche autónomo a España? ¿Cuándo lo vamos a ver? Venga, una fecha concreta. Nunca, por la regulación. ¿Nunca? Pensé que me ibas a dar una fecha concreta. Por la regulación,
a no ser que cambien los gobiernos y cambie la regulación, la respuesta es nunca, ¿no? Si cambia la regulación, pues evidentemente nos mojamos, no sé, pues si cambiase la regulación, que lo dudo, pues no sé, échale 5 o 6 años. Vaya, hombre, tampoco, ya me has tan cambiado, corto, me ha llamado la atención. Ya me has cambiado el paso, Samuel. Yo que te iba a decir, oye, si jugamos al precio justo, ya sé que voy a ser ganador, porque antes del nunca, cualquier fecha me hace ganador, ya me ha fastidiado. Sí. Pues no sé, no tengo ni idea. No me atrevo a hacer Juan Ignacio, hemos venido a jugar. Aquí no me vale. Venga, pues si estamos... yo creo que máximo 5 años, 2029. Me llama la atención 5 años como aquí mucho, en España, aunque sean como mucho en España. Sí. Ostras. Yo creo que va a llegar antes. Me habéis dejado en shock. Yo plantearía un 2000, aquí en España, yo plantearía un 2040. ¿Qué me dices? En 2040 sí, igual no tenemos ni a la coches, conducción autónoma, Enrique. No 2000, no sé, yo tengo la sensación de que 5 años es poco y empezará a desarrollarse en Estados Unidos. Y hasta que aquí entre en la mollera, que hay que empezar a legislar a favor de eso. El coche autónomo está, las betas funcionan, ¿no? Y Tesla digo. Entonces, claro, no digo a permitirse. Otra cosa es que vayamos solo a cámaras o a cámaras y sensores. Eso es otra cosa que Mercedes yo creo que está por encima de Tesla en ese sentido. El problema es la regulación. O sea, claro. Yo hablo la conducción autonómica a nivel 5. Sí. Yo hablo autónoma a nivel 5 en las calles, permitida. Yo es que lo decía por una revolución total de la gente y que en los próximos años de un petardazo. Entonces, pero bueno, si somos sensatos, no va a llegar nunca porque la regulación no lo va a permitir. O sea, si somos sensatos, ¿no? Pero ahora ha puesto a hacer un vaticinio y ya que la cosa está ahí, pues ponerle 5 o 6 años y que la legislación en todo el mundo cambie y que se permita, ¿no? En el caso de Tesla, pues en el caso de China están haciendo las pruebas con los taxis ¿no? Con los taxis de estos Weibo, ¿no? O en China no, claro, sí. No, que en China le ha permitido a Tesla hacer las pruebas, ¿no? Cosa que no se le permite en otros sitios. Pero claro, Tesla tiene un historial de tan pobre en cumplir sus visiones. La realidad, vaya usted a saber, o sea que es muy complicado. Yo creo que hay más problemas políticos que técnicos. Yo creo que hemos sido los tres inteligentes, porque hemos dado una fecha lo suficientemente lejos como para que nadie nos lo pueda achacar, porque este vídeo dentro de 5 o 6 años no lo va a ver nadie. Y si alguien lo ve, lo pondrá en Twitter y tampoco nadie le va a hacer caso. O sea que, bueno, bien, que vamos a salir internet de esta. Totalmente. Pero bueno. Bueno, chicos, fin de semana. Hay que irse a la playa a tomar el sol, que ya estamos en la época. Muchas gracias a los dos, como siempre, un placer. Os invito a la semana que viene a volver a reunirnos. Ya veremos qué temas y nada, que paséis buen fin de semana. Igualmente, un placer. Un placer. Venga, chao. Hasta luego.